Yo te digo, yo a los 30 y uno por ahí, Dios santo, ¿qué fue aquella papada que se me hizo? Y yo dije, no, esto hay que atacarlo de alguna manera porque son zonas donde vos sabes que la grasa tiende a quedarse ahí acumulada y que por más que vos te alimentes bien, hagas ejercicio y tal. El podcast Alma Piel es un espacio dedicado al cuidado consciente de la piel y el cabello. Te contaré sobre rutinas de skincare, salud capilar, tecnologías para el cuidado de la piel, procedimientos y protocolos innovadores y seguros. Todo esto bajo la filosofía de pieles reales, no perfectas. Tu bienestar merece una estrategia única. Encontrar la inspiración para cuidar tu esencia en cada episodio. Tengo demasiada papada, se me cayeron los cachetes, me veo los párpados caídos, siento el cuello raro o diferente. Es muy probable que hayamos dicho alguna de estas frases o todas, ¿verdad? Bienvenidas al podcast Alma Piel. En el episodio de hoy, junto a la doctora Ali, vamos a hablar de todo esto. Yo soy Erika Rojas, periodista. Ali, bienvenida a tu podcast. Muchas gracias, súper feliz de estar acá nuevamente para hablar de uno de los temas que más me apasiona. ¿Cuán común es que lleguen personas a tu consultorio buscando soluciones para todo esto que comentaba al inicio? Muchísimo. Yo creo que es de los motivos de consulta más frecuentes y justo así como lo describiste. Tengo papada, me siento los cachetes caídos, se me cayeron los párpados, ya me empiezo a ver raro el cuello. Son como de los motivos de consulta y los dolores más frecuentes que tenemos cuando vamos envejeciendo. Porque sí, es cuando vamos envejeciendo. Esto te iba a preguntar, ¿en qué momento empiezan a pasar todas estas cosas? ¿Hay una edad específica o son varios años? Es súper vacilón, vos sabes, porque yo creo como que hasta los 25 años uno está como que ese no es un tema que te perjudica, vos te vas al espejo. Bueno, yo no sé ustedes, pero yo antes de los 25 me sentía divina, como una Barbie, o sea, perfecto, o sea, ni por aquí me pasaba, ni ponerme Botox, ni ninguna cosa. Pero sí empecé a sentir cambios cuando iba por ahí de los 28 y empecé a ver cosas rarillas. Pero sobre todo donde empecé a notar que había un poco de cambios fue en esta parte, en lo que llamamos el tercio inferior del rostro. Y es porque justamente, justo antes de llegar a los 30 es ahí donde empezamos a envejecer y a perder un poco de definición en la zona de la mandíbula. Ya no nos vemos esa línea mandibular toda marcadita, nos empezamos a ver una papada extraña. Sobre todo quienes tienen tendencia empiezan a notarse los parpaditos como ya más caídos y también los surcos, los famosos surcos, ¿verdad? Y los cachetitos de bulldog. Entonces, em, sí, es justamente cuando ya estamos en los 30 donde estos cambios, que son pues totalmente normales que pasen, empiezan ya a verse un poco y son a veces evidentes y también molestos para nosotras, porque ahí decimos, a la pucha, algo sí cambia. Me decían, espérese que lleguen los 30 y uno pensaba que era verdad, pura mentira, pero sí, sí cambian las cosas. ¿Y esto es igual tanto en hombres como en mujeres? Sí, lo que pasa es que creo yo que los hombres no se preocupan tanto hasta que el cambio ya es muy evidente, ¿sabes? O sea, como que el hombre se empieza a cuidar y así yo lo veo en mi consulta y vienen muchos pacientes hombres, me alegro demasiado y yo los felicito un montón cuando vienen porque son súper aplicados, pero sí suelen venir un poco más tarde que las mujeres. Las mujeres nos preocupamos un poquito antes. Bueno, ¿y cuál es la solución? ¿O existen muchas soluciones para todos estos síntomas? ¿O hay algo así como que vos digas, esto es la solución para todo? Bueno, yo te quiero contar que resulta que eso que nosotros llamamos párpado caído, cachetes caídos, papada, es flacidez. Y la flacidez es muy diferente a tener arrugas, porque las arrugas, bueno, ya lo vimos en episodios anteriores, hablamos un poco de la toxina botulínica y de estas famosas arruguitas que se nos hacen en zonas como que la frente, el entrecejo, el músculo orbicular o las famosas patitas de gallo, que son zonas que son de expresión facial y que pues bueno, esas arruguitas son una cosa, pero la flacidez es otra cosa. Ya la flacidez estamos hablando de que es una pérdida de colágeno que empieza a ocurrir justamente después de los 25 años, o sea que empezamos a perder colágeno y que ya esa capacidad innata de producir colágeno pues ya no la tenemos tanto. Entonces, ¿qué sucede?
empezamos a ver que la carita empieza como a descolgarse un poquito, ya como que empezamos a pellizcarnos el cachetito y no está tan firme, nos podemos pellizcar un poco más, empiezan a caerse un poco los tejidos, empieza a caer el compartimento de grasa que tenemos en esta zona malar y por eso empezamos a vernos mucho los surcos. Entonces a veces viene el paciente y dice, inyécteme algo acá porque siento que es acá donde se me empieza a ver y no, el problema no es el surco está todo bien. El tema es que esa mejilla donde vos tenés ese compartimento de grasa que está haciendo que los cachetitos se te vean divinos y jóvenes, empieza a caer ese compartimento de grasa para abajo y eso te empieza a hacer peso sobre el surco. Entonces, ahí el tema no es que te empeces a inyectar la cara, y el tema que necesitamos hacer es generar colágeno, generar sostén, volver a tensar todo para que esa carita siga talladita desde arriba. ¿Qué pasa? Que si yo, por ejemplo, solo trabajo la parte de abajo y me olvido de trabajar la parte de arriba, igual todo sabemos que va para abajo por gravedad. Entonces, es súper importante no olvidarnos de empezar a trabajar todo. Entonces, ahí te quiero contar que existen procedimientos como los ultrasonidos, que son muy famosos, que nos hacen un lifting facial no quirúrgico porque trabajan más adentro. Porque vos lo que te veas en el espejo es la piel. Y vos decís, ay, sí, es que la piel o la tengo opaco, la tengo con grasa, o me veo unas arruguillas o tal. Pero lo que vos no ves es que por dentro tenemos el tejido subcutáneo, tenemos el músculo, tenemos el hueso. Y pues, lógicamente todo eso también, al igual que la piel, va envejeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que el skincare ahí no es suficiente. Porque vos con el skincare trabajas la piel. Pero ¿qué pasó con todo lo demás? ¿Verdad? Eso también está envejeciendo. Y eso es lo que hace que al final del día te empeces a notar con los años que ves los tejidos descolgados o ves los tejidos caídos. Y vos decís, es que la cremita no me está quitando eso. Pues por supuesto que no, porque la cremita no puede llegar a ese tejido, no puede reponer la pérdida de grasa, no puede hacer que esos tejidos de sostén vuelvan a repararse. Entonces ahí es donde vienen a interactuar con nosotros los otros tratamientos como los ultrasonidos. En el mercado existen varias opciones para trabajar este lifting facial del que vos hablabas, pero como nos pasa con otras muchas cosas que también hemos comentado acá en el podcast, es difícil elegir y más si, digamos, no tenemos la guía adecuada profesional, que es lo ideal. ¿Cómo sé elegir cuál es el mejor, cuál me funciona a mí, según mi edad, según lo que tengo? O sea, evidentemente con una guía, como decía antes, y con vos quizá, digamos, una persona puede ir a la segura, pero si yo quiero investigar y empezar a decir como, bueno, voy a ver qué clínicas ofrecen tal y tal cosa, o sea, cuáles son esos procedimientos que debería buscar para estos temas específicos. Bueno, de estos procedimientos que te hablo de ultrasonido, existen 3 muy famosos: Ultraformer MPT, Ultherapy y también Liftera. Esos son los 3 procedimientos que son los más comunes y ahí los metemos en el mismo canasto. Esos son procedimientos de lifting facial no quirúrgico que son por ultrasonido, o sea, pasan a través de la piel para llegar a un tejido que se llama SMAS, que es la capa poneurótica muscular, está bien adentro, a temperaturas entre los 50 y hasta 70 grados más o menos, para producir nuevo colágeno, ¿verdad? Para activar el colágeno tipo 1 y tipo 3, que son los que necesitamos para sostener. Y también tienen una parte súper positiva, ¿verdad? Sobre todo unos más que otros, y es que nos ayudan también en la parte grasa que queremos tratar. Yo no quiero alterar tu grasa facial en zonas como las mejillas, o sea, no, yo necesito esa grasa facial, pero ¿quién quiere la grasa en la papada? O sea, es que díganme ustedes, ¿quién quiere grasa en la papada? Que creo que es una de las cosas que más frecuentemente uno se queja, o por lo menos a mí me pasó, o sea, yo te digo, yo a los 30 y bueno, por ahí, Dios santo, ¿qué fue aquella papada que se me hizo? Y yo dije, no, esto hay que atacarlo de alguna manera porque son zonas donde vos sabes que la grasa tiende a quedarse ahí acumulada y que por más que vos te alimentes bien, hagas ejercicio y tal, pues además, como hay mucha flacidez y como además pasamos con el teléfono acá, la computadora y tal, entonces es una zona que empieza a cambiar muchísimo y empiezan a notarse estos cambios justo después de los 30 años. Y de todos esos procedimientos o esos 3 que mencionaste, ¿cuál es la diferencia entre cada uno, entre el Ultraformer MPT, Ultherapy y Liftera? ¿Y cuál es el mejor? Bueno, yo creo que el mejor siempre, esto es súper controversial porque
médico que tenga cada aparato va a decir que el que tiene es el mejor. Pero yo creo que ahí es donde valen los criterios y entonces cada paciente o cada persona tiene que acercarse al médico que esté más alineado a su propósito o que le guste mucho más su método y demás. Yo creo que para mí es primordial varias cosas antes de elegir un tratamiento o una terapia que nosotros tengamos acá en Almapiel. Y es que, por ejemplo, el paciente tolere el tratamiento, porque, por ejemplo, yo tengo un umbral de dolor terrible, o sea, a mí me duele todo. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo, y siempre les digo, yo, no sé, a mí la vanidad no me da para tanto. Yo creo que uno sí se puede someter a tratamientos, pero donde me digan a mí que me tienen que sedar para hacerme un tratamiento, chao, yo no voy a ir. ¿Por qué? Porque creo que es cierto que el tratamiento puede ser no invasivo, pero en el momento que te tengan que sedar y vas a exponerte a eso, sorry, pero ya para mí es invasivo. Y hay personas que podrán pensar diferente a mí, pero yo pienso eso. Entonces, yo no me voy a someter a estarme sedando para hacerme un tratamiento que, entre comillas, no es invasivo porque es demasiado doloroso, ¿verdad? Entonces, para mí eso es súper importante. Entre los anteriores, el menos doloroso para mí es Ultraformer, entre los anteriores que dijimos. Después, otra de las cosas muy importantes es el valor, porque barato, caro no son palabras que a mí me guste usar porque al final de cuentas cada quien le da el valor a lo que vos creas que lo vale. Entonces, a vos un procedimiento te puede parecer caro o barato dependiendo de lo que para vos sea importante. O sea, si para vos es importante no tener papada y eso te va a ayudar y tal, a vos no te va a parecer costoso. Entonces, también eso es importante, pero veamos una cosa. Yo te quiero vender un procedimiento, está bien, pero yo también quiero que vos estés contento con el procedimiento y que vos digas, lo que yo pagué es justo por lo que obtuve. Entonces, ¿qué pasa? Hay procedimientos que son tan costosos, tan costosos, perdón, que vos pues tenés una expectativa altísima. Y vos sí, 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 claro, si esta cosa cuesta los miles de dólares que me dicen, esto tiene que ser una maravilla. Entonces vos ya pagás un procedimiento pensando con una expectativa tan alta que te decepcionás. ¿Por qué? Porque es cierto que hacen una especie de lifting, no quirúrgico, pero tampoco son una cirugía. Entonces es súper importante entender también que yo quiero hacerle un procedimiento a un paciente, pero que lo que pagó, ¿verdad? Sea también consecuente con lo que vio de cambios. Entonces, entre los anteriores, por eso el Ultraformer me gusta más, porque es un procedimiento que aunque no vamos a decir que es regalado, por el efecto que te va a dar y por el resultado que te va a dar y por el confort que te va a dar, ¿verdad? Que además vas a poderlo soportar sin tener que sedarte, me parece que el valor es súper apropiado y súper justo. Y otra de las cosas que para mí son demasiado importantes también, pues es que yo no le voy a recomendar la misma cantidad de sesiones a un paciente que tenga 30 años que a un paciente que tenga 70. Entonces, si yo te digo que un procedimiento vale $3,000, pero que la paciente 60 se los tiene que hacer 3 veces, imagínate, o sea, no era, no hay cómo, o sea, no. Pero, entonces lo que me encanta del Ultraformer es que es un procedimiento que es demasiado, o sea, como que yo lo personalizo, demasiado dependiendo del paciente. Entonces, lógicamente, si vos estás en una edad de entre los 30 y 40 años, probablemente tengas un grado de flacidez muchísimo menor que una paciente de 60 años. Pero también hay que valorar qué tanto esa paciente de 60 años se ha hecho en su vida, ¿verdad? Porque es que por eso es que hay que individualizar cada caso. El Ultraformer, así como las otras terapias, tienen un número de sesiones de acuerdo, deberían de tener un número de sesiones de acuerdo a lo que el paciente tiene, de acuerdo al grado de flacidez, de acuerdo al objetivo y demás. Entonces yo creo que eso es importante también. Pero si un procedimiento es tan costoso, ¿cómo es que vos te puedes hacer 3 sesiones seguidas? Es difícil. Entonces, sí, o sea, yo no te puedo decir cuál es mejor que el otro. Lo que yo sí te puedo decir es, me gusta que sea un tratamiento tolerable, costeable y que dé resultados. Creo que eso es lo más importante. Hablemos justo de los resultados. ¿Cuáles son los resultados que
de manera muy general, porque no es lo mismo lo que puede obtener una persona que se lo hace a los 20, 30, ¿verdad? Que una persona mayor, pero en general, ¿cuál es el efecto deseado o lo que puede obtener al hacerse un tratamiento el Ultraformer MPT? Ok, pensá que el ultrafarmer es un ultrasonido microfocalizado. Eso quiere decir que básicamente va a llegar a una parte muy profunda, no llega, no a la piel, sino que la parte más profunda se llama el ESMAS, que es lo que está más pegadito al músculo. Se llama capa aponeurótica muscular. Nos va a hacer como una coagulación de las proteínas, ¿verdad? Y nos va a producir colágeno a partir de ese calor, que les digo que puede ser hasta 70 grados aproximadamente. Estos transductores vienen trabajando en diferentes profundidades. Entonces, lo lindo del Ultraformer MPT es que no trabajas solo afuera o solo adentro, sino que trabajas todas las capitas. Entonces, puedes empezar con 6 milímetros en casos donde haya mucha grasa facial. Por ejemplo, el 6 milímetros se usa prácticamente solo en la papada, porque ahí sí queremos destruir un poco grasa. Pero como te digo, yo no te voy a destruir la grasa de tus pómulos, porque jamás, esa grasita la ocupamos ahí. Después tenemos un transductor de 4.5, que ahí es donde es el punto de lifting, ¿verdad? 4.5 milímetros. Después avanzamos a uno de 3 milímetros. Tenemos uno de 1.5, que ya me trabaja la piel y que ahí además ponemos un skin booster para trabajar también que los poros se vean más lindos, que la piel esté más brillante, que nos produzca colágeno desde afuera. Pero básicamente lo lindo es que trabajamos justo así, en capas de lo más profundo a lo más superficial, y no es igual, por ejemplo, un paciente que quizás tenga el párpado muy caído o un paciente que no lo tenga. Entonces, por ejemplo, si es un paciente con párpado caído, yo voy a enfatizar los disparos en esa zona. Si es un paciente que no lo tiene, pero de pronto tiene mucha papadita, enfatizo esa zona. Si tiene los surcos muy marcados, hago vectores hacia atrás, ¿verdad? Para que el paciente sienta que se levantan los surcos. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo que podemos esperar es lifting de párpado, o sea, que el párpado se eleve, que si tenemos surcos empieza a levantarse el cachetito, que se nos empiece a definir la zona mandibular, que se nos empiece a tallar la papada, que las líneas del cuello y la flacidez empiecen a mejorar. Entonces, eso lo vamos a ir viendo progresivamente. El paciente ya tiene un efecto inmediato, o sea, vos te vas a ver un efecto casi inmediato. Y eso que el tejido está inflamado, pero más o menos entre las 6 y 8 semanas, cuando ya el tejido empieza a responder a esa nueva producción de colágeno y se desinflama, ahí es donde empiezan los verdaderos cambios. Quería preguntarte justo eso, que salimos de la clínica y ya vamos a ver un cambio entonces. Sí, muchos pacientes se ven el cambio de inmediato, incluso en el momento que lo estamos haciendo y lo hacemos solo de un lado, le mostramos al paciente de un lado versus el otro y el lado tratado ya se empieza a ver distinto. Ya se empieza a ver diferente, imagínate. No, tenemos que hacerlo simétrico. Por supuesto, también hay pacientes que tienen asimetrías, ¿verdad? Y yo creo que la mayoría de pacientes tenemos asimetrías, muchos por la forma de dormir, muchas veces el bruxismo que hace que de un lado tengamos la carita un poco más ancha que de la otra y demás, pero todo eso siempre es importante valorarlo antes de hacer el tratamiento para ver qué zonas son importantes de enfatizar. ¿Este tratamiento podría ser preventivo o es más correctivo? Sí, también es un tratamiento preventivo. Yo creo que la prevención en general en la medicina, en la vida y también la parte de medicina estética es primordial porque cuando vos decís, no, yo me voy a esperar, yo no me voy a hacer nada todavía, me voy a esperar más adelante, no, yo todavía no me siento tan mal, no, yo no siento que mis cachetes estén tan caídos. Y pues la idea es que vos te hagas un tratamiento que te hagas lo mínimo, ¿sabes? O sea, de que vos te hagas una sesión, de que te lo hagas en intervalos no tan cercanos, ¿verdad? Pero resulta que si vos te esperas a que ya toda la flacidez esté a toda y que vos digas, no, y yo me voy a esperar a tener 60 años para empezar, porque todavía no, ahí vos ya tenés que invertir un poco más, porque no es lo mismo trabajar a una paciente en sus 30, 40 que una paciente, como te decía, en sus 60. Entonces, sí, pues lógicamente también son tratamientos preventivos y que nos ayudan a mantenernos bien bonitas. También aquellas personas que no son tan fanáticas de las inyecciones, son buenos tratamientos, buenas terapias para ayudarnos a hacer ese lifting y no solamente en una zona del rostro, sino en general, en todo el rostro.
Y podría ser que esto se pueda utilizar en otras zonas, porque hablaste como de mandíbula, el cuello, pero no sé, ¿se puede utilizar el Ultraformer MPT en otras zonas corporales? Si vieras que yo, bueno, yo no hago tanto tema corporal, pero sí, pues hay pacientes que tienen un poco de flacidez en el abdomen, o por ejemplo, igual si hicieron una cirugía y quedaron con un poquito de flacidez, o el ombliguito triste, o tienen mucho como flacidez en la parte de aquí, a pesar de que hacen mucho ejercicio, se puede trabajar Ultraformer MPT porque tenemos transductores que llegan hasta los 13 milímetros. ¿Verdad? Entonces sí hay transductores para uso corporal distinto a otros equipos, ¿verdad? Como los que mencionamos antes, que no tienen estos transductores que nos pueden trabajar la parte corporal tan eficientemente. ¿Se puede combinar el uso de este tratamiento con otros de, no sé, por ejemplo, bioestimuladores o Botox, ¿verdad? Que Vieras que en medicina estética combinar cosas y las terapias cuando vos haces más como protocolos personalizados para cada paciente, siempre son más efectivas que la monoterapia. O sea que si vos, por ejemplo, te haces este tratamiento, pero si necesitas un bioestimulador lo usas y además te haces, por ejemplo, unas microagujas y demás, o sea, vas a tener un efecto mucho más positivo porque vas a trabajar globalmente, como te digo, todas esas capas de la piel y, y obviamente no en exceso, ¿verdad? Porque eso es súper importante, simplemente valorar qué es lo que necesitas y en muchos casos sí se necesita hacer esa combinación y es muchísimo más efectivo. no vamos a hablar de números, pero antes también mencionaste lo que puede ser costoso, ¿verdad? Este tratamiento específicamente podría ser, digamos que para alguien sea como, no, está súper bien, otras personas lo van a encontrar un poco elevado de precio, digamos, pero más allá de otra vez digo, entrar en un número exacto, ¿por qué es costoso, digamos, un tratamiento como el Ultraformer MPT? Sí, bueno, yo les cuento que es como complejo porque no es un tratamiento que vos compras el equipo y se acabó. O sea, empecemos porque los equipos son bastante costosos, eso todos lo sabemos, o sea, quien tiene equipos de buena calidad tiene que invertir y no podemos usar cualquier cosa, ¿verdad? Por eso a veces de un lado al otro vos decís, ah, pero es que aquí me lo hacen en 500 y aquí me cobran 1500. ¿Por qué? O sea, no solamente es el equipo, sino hay un montón de cosas atrás. Pero bueno, es importante entender que hay equipos que no utilizan consumibles. Consumibles es como la gasolina, como el cartucho, como la tinta de la impresora. Pero hay dispositivos como Ultraformer, Ultherapy, Liftera que sí necesitan esos cartuchos, esos consumibles, y eso tiene un valor. Entonces, no solo es el valor de la máquina como tal, del aparato, sino también ese transductor, esa gasolina, esa tinta que yo necesito para trabajar. Y por eso es que se vuelve costoso. Entonces, digamos que son tratamientos que consumen bastante, como te digo, no solo el aparato y la expertise de la persona que te lo hace, porque si estos tratamientos son súper operador dependiente, o sea, quien te lo hace tiene que saber lo que está haciendo para que sea efectivo. Un tratamiento en manos de una persona que no lo sabe usar, y es que es como tener un carrazo y no saber manejar, ¿verdad? O sea, no, no sirve. Entonces tenés que hacértelo en manos de alguien que sepa lo que está haciendo, porque aunque sea literal, ¿verdad? El chuzo, el último modelo, necesitas tener un buen operador para que el tratamiento funcione. Perfecto. Última pregunta, que también hablaste un poquito de esto cuando estabas explicando la diferencia entre los procesos, pero bueno, específicamente sobre el Ultraformer MPT, ¿duele? O sea, ¿qué siente la paciente durante la sesión? Para ver si me animo. Ay, bueno, o sea, yo soy señora Dolores. O sea, a mí me duele todo. Yo les tengo que decir que yo me lo hice en la papá, lo amé. Yo les digo que yo tengo una señora papá, pero en serio, o sea, de pronto si ven los videos de antes de Almapiel y me ven ahora, se podrían dar cuenta de eso por ultraforme. Pero vieras que, o sea, es como raro, es una incomodidad, pero sobre todo aquí. O sea, de pronto en otras partes, yo no me lo hice en estas partes, pero en la papada siempre es una zona de un poquito más de molestia porque estamos trabajando más profundo, porque queremos matar esa grasita. Pero es una sensación como un poquito como eléctrica y como por momentos, ¿sabes? Hay momentos que no sentís nada y hay momentos que sí como que molesta un poquito. Pero eso es relativo, o sea, es como el tipo de dolor. Hay personas que no sienten absolutamente nada, o sea, mi papá se lo hizo y se quedó dormido, o sea, ya lo tuvimos que despertar. Y hay gente que sí puede
referir un poquito de molestia, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos con todo el cariño, le tenemos demasiada paciencia a los pacientes, nada nos precisa, lo vamos haciendo al ritmo que el paciente nos lo permita. Es un tratamiento que puede tardarse entre 40 minutos a 1 hora, dependiendo de justo eso, ¿verdad? De cómo el paciente se sienta. No es un tratamiento que requiera anestésico porque es un dolor profundo, o sea, el anestésico tópico no te va a ayudar mucho, pero realmente comparado como por ejemplo con el Ultherapy, no se siente nada. O sea, ¿verdad? Que realmente sí yo les puedo decir que es una terapia mucho más tranqui. Salís como si nada, o sea, es que es como que te lo haces y te vas al súper y te vas a tener un date y nadie se enteró que te acabas de hacer un super lifting facial. Entonces creo que eso me gusta mucho porque es que ¿quién ahora quiere hacerse un procedimiento que además no puedas ir a la oficina una semana? O no a la oficina, o sea, a salir a tomarte un café o al gimnasio, por ejemplo. Hoy aprendimos muchísimo. Ali, muchísimas gracias por todas las explicaciones y toda la información del día de hoy. Yo encantada de poderles brindar toda esta información y bueno, cualquier cosa, cualquier duda de estos tratamientos, siempre súper dispuesta a aclarar cualquier cosita. Súper feliz. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao. La verdadera belleza es una piel saludable y real. Gracias por acompañarnos en este episodio de Alma Piel.